Egunon, Tempestad sobre Vietnam. Libro grandote de cerca de 800 páginas sobre el conflicto bélico en el territorio de Vietnam, cuyo comienzo está en la nebulosa de la historia y al final está en cierta medida simbolizado por aquel día de 30 de abril del año 1975, con la evacuación de la embajada de los Estados Unidos en la ciudad de Saigón, con aquellos helicópteros desde el tejado que iban a los barcos que estaban a las afueras y volvían para recoger a más personal, siendo después arrojados de la cubierta del buque para hacer sitio y poder seguir recibiendo más gente evacuada. Ese símbolo de la caída de Saigón es el final de una guerra que conmocionó a los Estados Unidos y que tuvo su impacto perecedero no solamente en la victoria de James L. Carter en el año 1976, es decir, al año siguiente, derrotando a Gerald Ford, sino también en la venganza cinematográfica respecto a los años 80 y a Ronald Reagan y su forma de actuar en el espacio mundo, y también con reverberancias, ¿por qué no?, en la batalla de Mogadiscio del año 1993, bien plasmada en Black Hawk Derribado y en las guerras de los Balcanes, en la forma refractaria de aproximarse de los Estados Unidos respecto a la escasa voluntad y ganas de transmitir el poder físico en forma de soldados sobre el terreno. Preferían utilizar los aviones, los helicópteros, los misiles, los barcos, pero siempre desde la lejanía, en tanto en cuanto la proximidad del combate en la selva de Vietnam supuso una derrota moral para los estadounidenses, con goteo de bajas todos los días, que, como se recuerdan en la película de los 7 de Chicago, sobre todo en su emocionante final, aunque previsible, todos los días, es decir, todas las noches, en las cadenas de los Estados Unidos se iba relatando con nombre y apellido, ciudad de origen y edad a la hora del fallecimiento, las bajas en Vietnam, que luego supuso una reflexión respecto a la forma de encarar la participación de los medios de comunicación en el ámbito bélico, siendo posteriormente objeto de revisión respecto a la forma en la que dejaban participar a los medios en la narración de los hechos, porque, por ejemplo, la batalla del Tet, la ofensiva del Tet de comienzos del año 1968, es decir, el punto de comienzo de ese año supuestamente revolucionario, pues fue una victoria militar, pero como les habían dado la propaganda de que estaban ganando y que la victoria estaba a la vuelta de la esquina, pues viendo que los norvietnamitas se enfrentaban a los subvietnamitas y a los estadounidenses y aliados en una batalla campal, en una batalla formal, como la de las viejas usanza, a campo abierto, bueno, que perdieron, estratégicamente perdieron la batalla, pero ganaron la batalla de los medios de comunicación en Estados Unidos, porque los estadounidenses pensaron, espera, nos han dicho que estamos ganando y estos nos han planteado una batalla en la que casi que hemos perdido. Era la impresión que daba, y por tanto, pues esa forma pues tuvo su impacto. Pero claro, más allá de la ofensiva del Tet, que merece ser estudiada en su punto concreto, claro, desde el final de la Segunda Guerra Mundial en Vietnam se produce un fenómeno importante, interesante, de descolonización, claro, porque Indochina había sido colonizada en cierta medida con el apoyo de España respecto a Francia en aquellos periodos del siglo XIX, con Napoleón III, claro, lo que es Vietnam, Laos y Camboya.
en un intento postrer de tener una influencia global, cosa que siempre acabó teniendo posiciones secundarias y terciarias de Francia, aunque repartidas por todo el mundo. No tuvo el núcleo importante que fue obtenido por el Imperio Británico. Pero aún así tuvieron sus lugares que en el año 1940, debido a unas ofensivas de Japón respecto a China, fueron obligados desde Alemania, porque, por cierto, Alemania había invadido Francia y había sido dividida Francia metropolitana respecto a la Francia de Vichy y la Francia ocupada por el ejército alemán en la fachada atlántica, en el tercio atlántico, y por tanto Hitler le convenció a Vichy como heredera de la Francia republicana, de la Tercera República, que debía de abrirle las puertas al Imperio japonés para establecerse en la zona de Tonkin. Y posteriormente, ya más adelante, en ese año 1940, casi como regalo de Navidad, le permitió a Japón establecerse como si fueran los dueños y señores de aquel territorio de Indochina. Y posteriormente, evidentemente, pues luego desaparecen los japoneses con la derrota final de 1945 y los franceses quisieron retomar las riendas de aquel territorio. Pero claro, había un tal Ho Chi Minh que había sido camarero y fregaplatos en París en los años 20. También estaba por allí un tal Pol Pot, pero esa es otra historia, que había aprendido desde abajo lo que es la Francia metropolitana, sobre todo su cabecera París, y lo que significaba, y verles de cerca le supuso conocimientos respecto a la mentalidad de aquellos que en cierta medida estaban en un país que era mayoritariamente budista, apoyando lo que luego sería la élite afrancesada y católica colonial, incluso después de la salida de los franceses, después de la derrota de Bien Bien Phu en el año 1954, porque hay que decir que ellos establecieron las bases en cierta medida para una negociación para sostener esos territorios hasta la posibilidad de poder mantener los derechos de las familias coloniales, es decir, tener una salida digna. Sabían que tenían que salir en un momento dado, no querían mantener eternamente esas colonias, pero no querían hacerlo de una manera negociada lo más posible, y por eso en una zona remota como Dien Bien Phu se establecieron una zona de fuertes para ser atacados y resistir hasta que el desgaste supusiera o bien unas tablas o bien una derrota del enemigo, cosa que, como se sabe, no fue el caso. Y luego posteriormente, claro, con esa derrota los estadounidenses acabaron subsumiendo a los franceses en aquella lucha titánica por la nada, en la que se dio la idea de la teoría del dominó como sustituta respecto a que si caía Indochina, si caía Vietnam, caía Laos, caía Camboya, caía Tailandia, caía después Indonesia, que estuvo ahí con Sukarno y luego Suharto, el Partido Comunista, supuestamente iba a dar un golpe de estado en el año 1967-68 y que tenía una fuerza importante y que fue objeto luego de una represión brutal, absolutamente irracional. Claro, si caía todo aquello, caía también Indonesia y después caía también Australia, que es un poco la teoría del dominó respecto al imperio japonés, que fue bajando por Tailandia, Birmania, por Singapur, en parte de Indonesia, de las Indias neerlandesas, incluso tratando de llevar la guerra a Australia en ese año 1940-41. Ese mismo concepto, pero con el marxismo-leninismo del periodo de la Guerra Fría. Claro, se puede decir que en el acuerdo de separación entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur había un referéndum pactado que se supone tenía que hacerse al de un año, cosa que los del sur dijeron que nanay, que no se iba a hacer, lo cual es pintoresco porque las más de las veces no se recuerda este hecho. Y está ahí. Y se llegó a decir, como en aquella película de, bueno, que está basada en un libro con Michael Caine respecto y con aquel otro que hizo de Tarzán,
Bueno, pues en aquella película se decía que si se organizaba una votación democrática, realmente democrática, en Vietnam, ganaba Ho Chi Minh. Con lo cual era una excusa para no hacer votaciones realmente democráticas, lo cual es perjudicial para el proceso democrático. Pero bueno, supongo que eso significaba que esa sociedad había permeado en cierta medida por la inacción de los propios eh, franceses y de los estadounidenses en un país que había estado bastante atosigado por la China imperial de todos los tiempos, como una forma de expansión hacia el sur, cosa que actualmente también sigue estando, porque bueno, pues la China meridional es un lugar de paso y de posible realidad de hidrocarburos que bueno, pues sigue estando ahí. Pero la guerra de Vietnam de esos años, de los años 50 al 70, pues merece ser más allá de los puntos concretos de la memoria colectiva, ser narrada desde un punto de vista militar, político y estructurada de una forma interesante, atractiva, para poder llegar a los puntos clave, pero también, claro, la guerra no solamente es el punto clave de tal fecha y tal lugar, sino también una construcción a lo largo del tiempo, porque si la guerra es de los años 50 hasta el año 75, son 2 décadas de guerra, día a día, todos los días, todos los meses, todos los años, respecto a las operaciones, cómo se estructuró desde la Casa Blanca, los diferentes presidentes, desde Eisenhower o Kennedy, luego el Lyndon Johnson y por supuesto el que le dio más empaque, como es Nixon, y desde el Pentágono, como tenían ahí al general Westmoreland como destacado en Vietnam. Por tanto, pues es muy interesante libros como este, que nos narran a lo largo de todas sus páginas el elemento político, también económico y también cultural y por supuesto militar respecto a esa guerra. Como evidentemente esto no debe ser el único libro, pero es un libro importante que narra, claro, como decía Kimsel Carter, y pone aquí ahí detrás, nos enseñaron que nuestros ejércitos eran invencibles, que nuestra causa lo era también, hasta que tuvimos que sufrir la agonía de Vietnam, una agonía que fue fundamental en la segunda mitad del siglo XX para la forma de ver los Estados Unidos. Y yo finalmente digo que es curioso e interesante para la posteridad, porque si bien es cierto que los Estados Unidos fueron derrotados militarmente en Vietnam, a pesar de que hubo una circunstancia curiosa porque se retiraron formalmente con los acuerdos de París de 1973, pero había una subcláusula que, de haber seguido el presidente Nixon, se habría activado en cualquier momento si había una delicada situación y requerían la vuelta a los Estados Unidos en el año 1974 o 75, podrían haber vuelto al terreno, que era una de las cláusulas que dejó ahí plantadas Henry Kissinger. Pero claro, como hubo cambio de presidente a partir del 4 de agosto de 1974, tras la dimisión, respecto a los problemas del Watergate, que no solamente es un robo de tercera o de cuarta en la sede central del Partido Demócrata, sino también una estructura de poder para tratar de eliminar cualquier candidato viable a un puesto de poder importante del Partido Demócrata de los Estados Unidos, tratando de cambiar de sentido la ola principal de poder, porque estaba desde los tiempos de Roosevelt en adelante en el Partido Demócrata, para darle el poder al Partido Republicano, sea de la manera que fuera, legal o ilegal. Claro, eso entronca la manera de combatir al Vietcong de la manera que sea, aunque es cierto que fueron bastante comedidos y en cierta medida se suele decir que los Estados Unidos lucharon con un brazo a la espalda atado y que no les dejaron hacer la guerra que en realidad querían. Claro, posteriormente vemos con el pasar de las décadas como en Bill Clinton, George Walker Bush u Obama llegaron a Hanoi en loor de multitudes y haciendo acuerdos comerciales, e incluso es probable que con el presidente Biden Estados Unidos vuelva a Vietnam. Incluso
participe en bases militares en Vietnam, ahora como aliados y amigos del régimen vietnamita, que es curioso, en los últimos años, en este siglo XXI, se declaraban fans del capitalismo en un 97% de la población. Es decir, Estados Unidos se da la paradoja de que perdieron y fue un mazazo duro, y que por eso merece ser visto en este libro, cosas como esta, para entender la profundidad y todas las capas respecto a la guerra de Vietnam. Pero si lo vemos desde una perspectiva de 2021, a la larga fue una derrota que alcanzó en cierta medida una victoria en el futuro, aunque nunca sabremos si de no haber existido la guerra de Vietnam se habría alcanzado el mismo objetivo con el paso del tiempo. Es una reflexión, una ucronía, una historia alternativa, un contrafactual que puede ser objeto de interés para los historiadores o para los escritores que puedan tener una perspectiva respecto a esa narrativa que puede ser entretenida y divertida. Pero en cualquier caso, como digo, la historia es, la que fue, y debe ser diseccionada y minuciosamente investigada en los hechos que construyeron todo ese periodo, y por eso recomiendo vivamente libros como este de José Miguel Romaña Arteaga, un autor especializado en temas bélicos, que ha tenido libros sobre la Segunda Guerra Mundial y otros periodos, como el elemento respecto a la guerra de Vietnam. Tempestad sobre Vietnam. Léanlo. Y sin más, eskerrik asko, agur bat, beti jelpean.